quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita pusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Es un placer para mí estar con ustedes en otro día más de clase. Para dar inicio al día de hoy, vamos a dar las gracias a Dios por este nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar los contenidos del día. La clase anterior fue muy interesante.
Conocimos el concepto de la figura geométrica triángulo, sus elementos y sus tipos. Además, conocimos el teorema fundamental del triángulo, el cual nos indica que la sumatoria de las medidas de los ángulos anteriores de un triángulo es igual a 180. Por otra parte, conocimos los elementos que componen un triángulo. Verificamos que como número 1 tenemos los vértices, como número 2 los lados y como número 3 los ángulos. Gracias a la imagen, la cual podemos ver en pantalla, conocimos y pudimos observar dónde se ubican en un triángulo cada uno de estos elementos. Por otra parte, conocimos que los triángulos se clasifican dependiendo de dos factores, según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, los triángulos pueden ser equilátero, isósceles y escaleno. Según sus ángulos pueden ser rectángulo, acutángulo y obtusángulo. En el día de hoy vamos a continuar trabajando con el teorema fundamental del triángulo y sus aplicaciones. Para esto, hoy vamos a tener diferentes casos en los cuales los vamos a aplicar. Acompáñenme. Como caso número 1, de un triángulo cualquiera sabemos que tiene un ángulo de 35 grados y otro de 83 grados. Entonces, el tercer ángulo mide de los tres resultados anteriores, ¿cuál crees que sería? ¿Cómo podríamos obtener el valor del ángulo faltante? Si respondiste a que utilizarías el teorema fundamental del triángulo para obtener el valor faltante, estás en lo correcto. Veamos, resuélvanlo. Vamos a ver ahora si los resultados que ustedes obtuvieron son parecidos a estos. Para realizar este caso debemos seguir los siguientes pasos. Si planteamos nuestro problema por vías del teorema fundamental del triángulo, tenemos A más B más C es igual a 180 grados. Sustituyendo el valor de cada ángulo conocido, tendremos 83 grados más 35 grados más X, que sería nuestro ángulo desconocido, igual a 180 grados. Luego procedemos a despejar el ángulo no conocido. Para esto, pasamos los valores del primer miembro con el signo contrario al segundo miembro y obtendremos lo siguiente. X es igual a 180 grados menos 83 grados menos 35 grados. Esto nos dará como resultado, luego de realizar las operaciones de lugar, que X es igual a 62 grados. Esto nos indica que el ángulo desconocido que tenemos en nuestro triángulo, que en este caso es el ángulo B, tiene un valor de 62 grados. Vamos a proceder con el caso número 2. Dos ángulos interiores de un triángulo miden 70 grados y 50 grados. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? ¿Cómo obtendríamos el valor del ángulo faltante? Planteamos nuestro problema por vías del teorema fundamental del triángulo, entonces obtendríamos A más B más C es igual a 180 grados. Sustituyendo el valor de cada ángulo conocido, tendremos 70 grados más 50 grados más X es igual a 180. Procedemos entonces a pasar del primer miembro al segundo con el signo contrario. X es igual a 180 grados menos 120 grados. 120 es el resultado de sumar 70 más 50. Esto nos dará como resultado, luego de realizar las operaciones de lugar, 60 grados. Entonces, el valor de nuestro ángulo C, que es nuestro ángulo desconocido, es de 60 grados. Continuemos con nuestro tercer caso. En nuestro caso número 3 obtendremos el siguiente triángulo, el cual nos indica que el ángulo A es el desconocido, el ángulo C tiene un valor de 60 grados y el ángulo B un valor de 50. Veamos.
Cuando planteamos nuestro problema por vías del teorema fundamental del triángulo, tenemos A más B más C es igual a 180 grados. Luego pasamos a sustituir el valor de cada ángulo conocido y obtendremos 60 grados más 50 grados más X es igual a 180 grados. En donde, cuando pasamos a despejar la X, pasamos los datos del primer miembro al segundo miembro con los signos contrarios. En este caso tendremos que X es igual a 180 grados menos 110 grados. El 110 es producto de sumar 60 grados más 50 grados. Cuando realizamos la operación de lugar, tenemos que X será igual a 70 grados. Con esto podemos concluir entonces que el valor de nuestro ángulo A, que es el desconocido, tiene un valor de 70 grados. Mis queridos jóvenes, para seguir profundizando más en este tema, a continuación vamos a tener un video en donde seguiremos viendo otros casos y cómo desarrollarlos utilizando el teorema fundamental del triángulo. Recuerden tener a mano su computador, si poseen uno, o su cuaderno, lápices y lapiceros para que tomen los apuntes del lugar. Veamos. Perfecto. Para empezar a hablar de los elementos fundamentales de la geometría, vamos a aclarar que existen dentro de la geometría tres elementos que no pueden ser definidos. Bien, ellos son los siguientes: punto, recta y plano. Bien, ellos son tres elementos de la geometría que no tienen una definición específica. Bien, pero nosotros lo que podemos hacer es representarlo en este caso lo vamos a hacer dentro de la hoja. Bien, perfecto. Ahí tengo tres puntos. Para darle nombre a los puntos, lo que hacemos es darle nombres de letras. En este caso, vamos a darle nombre A, por ejemplo, B y C. Cuando damos nombres a los puntos, por lo general se utilizan lo que son letras minúsculas. Bien, ahora, yo por cada punto, bien, lo que puedo hacer es trazar rectas. Bien, la recta nosotros podemos definirlo como que si fuesen puntos alineados de forma infinita. Bien, por este punto pueden pasar infinitas rectas. Bien, imaginémonos que yo tengo una regla, bien, y esto representa una recta. Puede pasar esa recta, puede pasar así, 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 de forma infinita. Bien, ahora lo que puedo hacer también es que cada dos puntos va a pasar una única recta. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar una recta entre dos puntos. Entre A y B voy a trazar una recta. Perfecto. En este caso yo trazo una recta, bien, que pasa por el punto A y por el punto B. Bien, sobre esos dos puntos va a pasar una única recta. Y a esta recta yo le puedo dar cualquier valor. Bien, en lo general se le dan nombres también de letras, pero a diferencia de los puntos, las letras va a ser en mayúscula. Entonces, yo tengo representado en este caso a la recta A. Bien, ahora, como yo representé los puntos y las rectas, también puedo representar lo que es un plano. Bien, perfecto. Ahí ya representé lo que es un plano. Bien, el plano va a estar formado por infinitos puntos. Dentro de ese plano yo puedo encontrar lo que es el punto C. Bien, así como yo los puntos le di una letra, bien, al plano también voy a representarlo con una letra. Bien, como para la A usamos letras minúsculas para el punto, para la recta usamos la A mayúscula. En los planos por lo general se utilizan lo que son las letras del alfabeto griego. Bien, en este caso vamos a llamarlo alfa. Bien, y en este caso entonces alfa va a representar lo que es el plano. Entonces, para marcar el punto, nosotros vamos a tener lo que es A, B y C. Bien, va a ser el punto A, B y C, recuerden en minúscula. La recta vamos a llamarla A en mayúscula. Bien, y lo que es el plano vamos a llamarlo alfa. Bien, estos son elementos de la geometría que no tienen una definición justamente exacta. Bien, ahora yo puedo tener lo que llama la recta. Bien, vamos a trazar una recta. Bien, perfecto. Ahí yo lo que hice es trazar una recta. ¿Qué característica tiene la recta? Bien, que la recta se extiende tanto al infinito en ese sentido y hacia el infinito en el otro sentido. Por lo tanto, no tiene ni principio ni fin. Bien, entonces va a ser un conjunto infinito ya que tiene puntos infinitos hacia un sentido y hacia el otro. No tiene ni principio ni final. Ahora imagínense que yo a esta recta la corto, bien, y me va a quedar cortada en un punto. Bien, ese resultado, lo que yo voy a tener como resultado final, va a ser una semirrecta. Bien, entonces, una vez que yo corto a la recta en un segmento, en una parte, bien, me va a quedar como resultado lo que es una semirrecta. ¿Cuál es la diferencia con la recta? Es que en este caso la semirrecta tiene un principio, bien, pero no tiene un final.
En este caso, para poder hablar de la semirrecta, yo lo que tengo que hacer, bien, es indicar dos puntos. Bien, sería, vamos a poner, por ejemplo, al inicio, llamamos O, y después tengo otro punto que llamamos C. Bien, ¿para qué hacemos eso? Para indicar que es una semirrecta OC. Bien, sería una semirrecta OC. Bien, se representa de esa manera. Bien, O me indica lo que es el principio y C es un punto por donde pasa la recta. Como es infinito, no importa que sea al principio, a la mitad o en cualquier momento. Bien, ahora, si yo hubiese puesto CO, bien, sería la semirrecta con el principio en C y que pasa hacia el otro sentido. Bien, ¿qué característica tiene? Que son infinitas, porque tiene un principio y después se extiende hasta el infinito. Bien, pero que tiene un principio, pero no tiene un final. Bien, y ahora imagínense que yo a la semirrecta, bien, voy a hacer un corte. Bien, tengo el comienzo en O y en donde está el punto C lo voy a cortar. Bien, ¿qué voy a obtener como resultado? Lo que llamamos segmento. Perfecto. Entonces, si yo corto a la semirrecta, corto un fragmento, lo que voy a tener como resultado es un segmento. Bien, ¿qué característica tiene el segmento? Es que ya es un conjunto finito. Bien, tiene un principio, tiene un final. Bien, y nosotros, ¿cómo hacemos para reconocer que es un segmento? Vamos a decir que es un segmento O, C. Bien, ¿por qué? Porque tiene un principio en O y tiene un C. ¿Cómo remarcamos que es un segmento? Se le escribe una línea. Bien, ahora, a diferencia de la semirrecta, tenía una flecha indicándome dónde tendría el principio y el final. Si yo tengo la recta es una recta A. Bien, podemos parar los dos lados. Bien, ¿qué característica tiene? Es un conjunto finito. Bien, tiene puntos, no son infinitos como los anteriores. Bien, tiene un principio, tiene un final. Y la característica que tiene es que se puede medir y se puede comparar. Perfecto. Entonces, ¿qué característica tiene? Tiene un principio, tiene un final. Bien, se puede medir y se puede comparar con otro segmento. Bien, estas son las características de una recta, una semirrecta y un segmento. Bien, y ahora veamos qué es lo que sucede, bien, si yo tomo a dos rectas. Bien, perfecto. Para empezar a hablar de las posiciones relativas de dos rectas, bien, lo que vamos a hacer es comparar, bien, a dos rectas, qué es lo que sucede, cómo se clasifican. Bien, entonces, si yo tengo dos rectas, primero lo que tenemos que ver es si pertenecen al mismo plano o no. Bien, en este caso vamos a tener lo que son rectas coplanares y rectas alabeadas. Bien, entonces, cuando son coplanares pertenecen al mismo plano, cuando son alabeadas pertenecen a planos distintos. Bien, ahora, ¿qué es lo que puede suceder con rectas que son coplanares? Puede pasar dos cosas, bien, que se intersecten o que no. Perfecto, si las rectas no se cortan, bien, no se intersectan, las vamos a llamar rectas no secantes, y si se tocan en un punto, si tienen algún punto de intersección, las vamos a llamar secantes. Bien, dentro del grupo de las rectas no secantes, bien, están las rectas más famosas que conocemos, son las rectas paralelas. Perfecto, y dentro del grupo de las secantes vamos a ver dos tipos de rectas. Bien, van a estar lo que son las rectas oblicuas y lo que son las rectas perpendiculares. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre rectas oblicuas y perpendiculares? Es que las rectas perpendiculares van a formar ángulos de 90 grados y las rectas oblicuas no van a formar rectas de 90 grados. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a representar cada uno de los tipos de rectas que existen, tanto las rectas paralelas, oblicuas, perpendiculares y las rectas alabeadas. Bien, bien, perfecto. Yo en este caso lo que voy a usar para representar rectas paralelas, usé un cubo. Bien, ¿por qué usé un cubo? Porque vamos a determinar, bien, en un cubo que tenemos 6 planos. Tengo el plano de adelante, bien, podríamos decir el plano de adelante, los planos laterales y lo que es la cara de atrás, que lo podemos tomar como otro plano. Bien, en este caso, como son rectas coplanares no secantes, son las rectas que no se cortan. ¿Cómo podría determinar eso dentro de un cubo? Bien, podría decir que son las aristas del cubo. Bien, bien, en este caso yo puedo determinar dos rectas, bien, que sean A y B. Entonces, voy a tener dos rectas que son paralelas. ¿Por qué? Porque no se van a tocar en ningún punto. Si yo las extiendo hacia el infinito, nunca se van a llegar a tocar. Bien, ¿y cómo se representan rectas paralelas? Bien, yo puedo decir que la recta A, bien, es paralela con la recta B. Bien, ahora vemos qué es lo que sucede con las rectas oblicuas. Perfecto, en este caso vamos a hacer lo mismo, utilizamos un cubo para poder representarlo, y las rectas oblicuas tienen la característica que son dos rectas que se cruzan en un mismo plano, bien, y que a diferencia de las rectas, bien, se van a cruzar, pero van a formar un ángulo, bien, pero que no va a ser de 90 grados. Bien, podría tomar como base una arista,
En este caso tengo la recta A y ahora lo que tengo que hacer es simplemente trazar otra recta que la cruce. Bien, en este caso lo que hice fue trazar la diagonal del cuadrado para representar lo que es la recta B. Bien, entonces yo tengo dos rectas A y B, bien, en donde para poder representar yo voy a decir que la recta A, bien, es oblicua con la recta B. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siguiendo, como ya encontré las rectas oblicuas, bien, vamos a ver qué es lo que sucede si las rectas cuando se cruzan forman ángulos de 90 grados. Bien, perfecto. En este caso hacemos lo mismo. Tomo un cubo como de referencia y entonces lo que vamos a hacer es buscar rectas perpendiculares, son rectas que se van a cruzar y además van a formar ángulos de 90 grados. Bien, ¿qué es lo que vamos a tomar de ejemplo? Vamos a tomar una arista, bien, y para buscar su recta perpendicular tengo que buscar una recta que sea una que forme un ángulo de 90 grados. Bien, hay infinitas rectas. Bien, en este caso yo lo que voy a hacer es tomar la otra arista del cubo para usar el ángulo. Bien, trazo una recta B, entonces la recta A va a ser perpendicular con la recta B. ¿Qué característica tienen las rectas perpendiculares? Es que forma 4 ángulos de 90 grados. Bien, va a pedir 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Bien, y si yo lo quiero representar, vamos a decir que la recta A es perpendicular, bien, como si fuese una T invertida, a la recta B. Bien, estos son los tres casos, bien, de rectas, lo que son paralelas, oblicuas y perpendiculares. Bien, ¿qué característica comparten? Es que son parte del mismo plano. Imaginémonos, bueno, por último, ¿qué es lo que hubiese sucedido si fuesen rectas pertenecientes a planos distintos? De la siguiente manera. En este caso usamos un cubo, bien, y como son rectas alabiadas, bien, va a ser una recta que pertenece a un plano, bien, y la otra va a pertenecer a otro. Bien, ¿cómo puedo representar esto yo? Lo que voy a hacer es una recta que pertenezca a una de las caras del cubo, bien, en este caso voy a elegir una de las aristas, por ejemplo, ¿no? Bien, en este caso pertenece a uno de los planos, y por último lo que voy a hacer es trazar otra recta que pertenezca a otro plano distinto. Bien, en este caso voy a trazar uno que pertenezca al plano lateral. Bien, perfecto. ¿Qué fue lo que hice entonces? Tracé una recta que pertenece a un plano, en este caso pertenece al plano frontal. Por el otro lado, tracé una recta que pertenece al plano lateral del cubo. Bien, entonces puedo determinar rectas que pertenecen al mismo plano. Bien, cuando no son secantes, no se tocan en ningún momento, son rectas paralelas. Bien, infinitamente no se van a tocar. Si se cruzan, bien, puede pasar dos cosas: que sean oblicuas o perpendiculares, o la tercera opción es que sean rectas alabeadas. Son rectas que pertenecen a planos distintos. Bueno, esto fue un resumen de los elementos fundamentales de geometría, las rectas y sus posiciones relativas. Espero que se haya entendido. Chao, nos vemos. En el día de hoy hemos continuado trabajando con un tema sumamente interesante, el teorema fundamental del triángulo, y aplicándolo a diferentes casos. Fue divertido, ¿no? Luego de ver el video con el profesor Starling y de recapitular todo lo relacionado al teorema fundamental del triángulo, realizar diferentes casos, podemos dar como concluida la clase del día de hoy. Recuerden, mis queridos estudiantes, que aunque el trabajo sea arduo, es importante practicar este tipo de temas, ya que mientras más practiquemos con el teorema fundamental del triángulo, pues se nos hará más fácil saber en qué casos aplicarlos y cómo trabajar con él. Es importante que se pongan en contacto con su maestro, su socio de aprendizaje o su tutor para que le ayude a obtener diferentes ejercicios con los cuales puedan seguir practicando y poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el día de hoy. Además, no olvidar realizar las actividades de su cuadernillo. Además, es importante que no olviden que deben seguir cumpliendo con las normas del protocolo sanitario, que son lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Como siempre, es un placer para mí estar con ustedes. Les recuerdo, y no olvidar, por favor, un abrazo desde la distancia. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Cuídense. Adiós.